No describieron lo que iba a hacer. Simplemente salieron con un bikini diminuto y pensé, Dios mío, estoy en problemas. Los músicos de Ohio eran conocidos por su música funky, pero corrieron rumores extraños durante años. Los fans se preguntaban si había un oscuro secreto tras su éxito. ¿Será cierto que algo terrible ocurrió durante su ascenso a la fama? Ahora, después de 39 años, un miembro de la banda finalmente ha hablado. ¿Qué reveló? Descubrámoslo. Los músicos de Ohio realmente atraen a un gran número de otros artistas, los guían y los impulsan a desarrollar su talento. Y eso es parte de lo que hace a Dayton, Ohio, tan único. Los músicos de Ohio comenzaron como un grupo de jóvenes músicos apasionados que se autodenominaban los Intocables de Ohio. Estaban liderados por Robert Ward, un talentoso guitarrista de blues de Georgia, e incluían a músicos talentosos como Marshall Jones, Clarence Satchel y Pee Wee Middlebrooks. Mi padre solía llevarnos a los clubes y tocaban los Ohio Untouchables. Menuda banda. Su música era pura, conmovedora y llena de energía. La gente viajaba lejos solo para escucharlos. Pero estos tipos eran auténticos músicos. Intentamos ser como ellos. Sabes, queremos ser músicos, pero aún no lo somos. ¿Sabes? Así que tuvimos que trabajar en nuestras habilidades. La banda empezó a hacerse famosa a principios de los 60. Grabando canciones e incluso haciendo coros para estrellas como Wilson Pickett. Pero su líder, Robert Ward, se volvió poco fiable. A veces se bajaba del escenario en medio de las actuaciones, dejando que el resto de la banda resolviera sus problemas. Un día, tras una pelea entre Ward y el bajista Marshall Jones, la banda se disolvió. Los miembros restantes decidieron que nunca volverían a ser músicos secundarios. Reemplazaron a Ward por un joven y talentoso guitarrista llamado Leroy Sugarfoot Bonner, quien le dio al grupo un nuevo comienzo. Sugarfoot, el mayor de 14 hermanos, nunca había ido a la escuela secundaria, pero aprendió a tocar la guitarra por su cuenta. Practicaban a diario y tocaban constantemente. Para ellos, la música no era solo un trabajo, era su vida. Para 1967, la banda tenía una nueva onda y un nuevo nombre, Ohio Players. El nombre encajaba a la perfección. Eran elegantes, con estilo y llenos de carisma. Su encanto atrajo a fans de todo el mundo. En 1968, lanzaron su primer álbum importante, Observations in Time, con Capitol Records. The Ohio Players realmente inspiran a un gran número de otros artistas. Los guían y los impulsan a alcanzar su máximo potencial. Y eso es parte de lo que hace a Dayton, Ohio tan único. Pero el álbum no se vendió bien y la discográfica los abandonó. Al principio, la banda tuvo dificultades. Pero en los 70, finalmente encontraron su sonido. Todo comenzó en 1970 cuando incorporaron a un prodigio adolescente llamado Juni Morrison. Él ayudó a guiar al grupo hacia el mundo del funk, un género que estaba conquistando la escena musical. Con Juni a bordo, la música de la banda cambió. Empezaron a tocar un funk más duro y agresivo que les sentaba de maravilla. Era un sonido nuevo y funcionó. En 1971, firmaron con Westbound Records, sello que también colaboró con George Clinton. Su primer sencillo, Pain, se convirtió en un gran éxito y cambió su carrera para siempre. La canción estaba llena de emoción pura, y la potencia de los instrumentos de viento y la voz la hicieron inolvidable. La letra de Pain is in My Heart conectó de verdad con los oyentes y se convirtió en su primer éxito en el Top 40. Pero no fue solo la música lo que captó la atención. La portada del álbum Pain presentaba una imagen atrevida de una mujer con la cabeza rapada, algo inaudito en aquel entonces. La modelo Pat Evans se convirtió en un ícono. No era solo una imagen pasiva, sino una figura fuerte e independiente. Su imagen destacaba, y el álbum se vendió gracias a ella. No me describieron lo que iba a hacer, simplemente me presentaron este bikini, y pensé, Dios mío, estoy en problemas. La gente no paraba de hablar de su audacia. Era moderno, elegante y algo nunca antes visto. Y teníamos esa onda. Teníamos este dolor. Para 1972, los Ohio Players se estaban haciendo famosos, y a Pain le siguieron Pleasure y Ecstasy. Estos álbumes tenían portadas llamativas y más música funk que encantaba a la gente. Pero a medida que la banda crecía en popularidad, se enfrentaron a algunos desafíos. En 1974, su baterista, Greg Webster, tuvo que abandonar la banda por problemas de salud.
fue reemplazado por James Diamond Williams, un talentoso baterista con una hermosa voz de falsete. Pero este no fue el final de los cambios. Juni Morrison, el vocalista principal, también se fue para emprender una carrera en solitario. La banda lo reemplazó por un joven teclista llamado Billy Beck. Billy Beck encajaba a la perfección. Conocía la música de la banda y aportó una nueva energía al grupo. Con él a bordo, los músicos de Ohio empezaron a coger ritmo. La banda estaba ahora a tope, creando música aún más exitosa que antes. Durante los años siguientes, lanzaron 17 éxitos que llegaron al top 40. La formación del grupo era sólida. Billy Beck, Diamond Williams, Sugarfoot Bonner, Rock Jones, Pee Wee Middlebrooks y Marvin Pierce. Pero el verdadero líder de la banda era Clarence Sat Satchel. Satchel no era solo un artista, era la columna vertebral del grupo. Se aseguró de que todo saliera a la perfección. Fue él quien diseñó el vestuario, coreografió los bailes y ayudó a dirigir la banda. Siempre estuvo ahí para apoyar a sus compañeros, y todos lo respetaban por ello. Sat tenía un espíritu humilde y siempre priorizó a la banda. Lamentablemente, a pesar de su éxito, la historia de los músicos de Ohio dio un giro trágico. Si bien habían alcanzado la cima de la fama, también enfrentaron dificultades y pérdidas personales. Los miembros de la banda tuvieron sus propias batallas, y todo empezó a desmoronarse. Hubo cambios, discusiones y desamor, lo que finalmente llevó al declive del grupo. Ahora, hay mucho misterio en torno a Love Roller Coaster. Este éxito de los Ohio Players se lanzó en 1975 y sigue siendo una de sus canciones más famosas. Pero tras esta pegadiza melodía se esconde una historia de creatividad, rumores y momentos inolvidables. Los Ohio Players no eran el tipo de grupo que se consideraría estricto o disciplinado. Les gustaba dejarse llevar y dejar que la música fluyera con naturalidad. Uno de los miembros de su banda, Sugarfoot Bonner, tenía un talento especial para escribir letras. Decía que todo lo que decía empezaba a rimar, y eso a veces lo hacía sentir un poco loco. Sus letras eran tan atrevidas y salvajes que algunas tuvieron que ser suavizadas para que fueran aptas para la radio. La banda también tenía una forma única de crear canciones. Otro miembro, apodado Satch, usaba una sola palabra como título, y creaban una canción a partir de ella. Palabras como fuego, montaña rusa y miel se convirtieron en su inspiración. Creían en la simplicidad, porque la simplicidad a menudo crea el mejor arte. Así surgió la idea de Love Roller Coaster. La canción en sí misma trataba sobre los altibajos de la vida. Todos podemos identificarnos con la idea de una montaña rusa con sus altibajos. La banda le añadió un toque de humor juguetón y maduro, dándole un toque romántico y emocionante. La letra sencilla pero pegadiza, combinada con el ritmo funky, la hizo inolvidable. Pero lo que realmente la hizo famosa no fue solo la música. Un extraño rumor comenzó a extenderse. Si escuchas atentamente la canción, se oye un grito agudo de fondo. Empezaron a decir que una mujer había sido asesinada en el estudio mientras grababan la canción. Algunos creen que el grito provino de una mujer llamada Esther Corday, modelo de Playboy que apareció en la portada del álbum Honey. Una versión de la historia dice que Esther se peleó con alguien de la banda fuera del estudio. Dicen que fue asesinada y que su grito, de alguna manera, terminó en la grabación. Otra versión dice que un trabajador del estudio la mató e incrustó el grito en la pista. Otros afirman que no fue asesinada, sino que tuvo un accidente, se cayó de una montaña rusa y gritó al morir. De alguna manera, el sonido terminó en el disco. Pero espera, la cosa se pone más rara. Una leyenda dice que Esther sufrió quemaduras graves durante la sesión de fotos para la portada del álbum Honey. La miel que tenía en el cuerpo supuestamente se derritió en su piel, dejándole cicatrices. Enfadada, encontró el estudio donde la banda estaba grabando y gritó por el micrófono para arruinar su trabajo. Es una historia descabellada, pero incluso en esta versión, sobrevivió. Otro giro espeluznante dice que el grito provenía de un fantasma. La historia cuenta que una prostituta fue asesinada cerca del estudio y su espíritu rondaba el lugar. Su lamento fantasmal es lo que la gente escuchaba en la canción. Los fans la reprodujeron una y otra vez, convencidos de haber encontrado pruebas de un crimen. A los miembros de la banda les pareció todo muy divertido. Sugarfoot Bonner incluso bromeó diciendo que, si fuera cierto, ya estaría en la cárcel. La verdad, ese grito no provenía de ningún delito.
Era solo uno de los miembros de la banda fingiendo gritar como si estuviera en una montaña rusa. El rumor, aunque falso, ayudó a vender muchos discos. Era solo un efecto de sonido añadido para hacer la canción más emocionante. Aún así, la banda no se apresuró a desmentir los rumores. El misterio solo hizo que la canción se volviera más popular, y los fans no paraban de hablar de ella. Los jugadores de Ohio sabían cómo llamar la atención, no solo con su música, sino también con las portadas de sus álbumes. Su portada más famosa fue la del álbum Honey. Presentaba a una modelo, Esther Cordick, cubierta de miel dorada. La imagen era atrevida y provocativa, especialmente para la época, y dio que hablar. Algunos la consideraron creativa y emocionante, mientras que otros la calificaron de insípida o incluso explotadora. La historia detrás de la portada de Honey es tan interesante como la imagen misma. La modelo posó sobre un trozo de plexiglas con miel de verdad derramada sobre ella. Debido a las luces del estudio, la miel se volvió pegajosa y terminó pegada al plexiglas. El equipo tuvo que usar agua tibia para liberarla con cuidado. Tardaron horas en limpiarlo todo, pero el resultado fue inolvidable. La audacia de las portadas de sus álbumes fue clave para el éxito de la banda de Ohio. Honey se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 1 millón de copias y dándole a la banda su segundo álbum de platino. En aquel entonces, llenaban recintos masivos como el Madison Square Garden y el Superdome. Estaban en la cima de su carrera, celebrados no solo en su ciudad natal, Dayton, Ohio, sino en todo el país. Los músicos de Ohio no solo representaban la música funk, sino que se convirtieron en un símbolo de orgullo para Dayton. La ciudad no tenía las grandes luces ni la fama de lugares como Nueva York o Los Ángeles, pero los músicos de Ohio la hicieron sentir como una potencia cultural. Los habitantes de Ohio se sintieron conectados con el éxito de la banda, y su música se convirtió en un himno para el estado. Aunque su ascenso fue meteórico, su caída fue igual de abrupta. Aún en su apogeo, los músicos de Ohio eran una fuerza a tener en cuenta, combinando ritmos funky con visuales inolvidables y dando a los fans de qué hablar durante décadas. A la hora de tocar, hay que estar muy animado, hay que tener energía, ¿sabes? Y luego, si alguien dice, bueno, toma, dale un toque a esto, un toque a aquello. Y entonces, sin darte cuenta, los fans los adoraban tanto que la banda estaba de gira constantemente. A principios de la década, daban unos 200 conciertos al año. Pero detrás de la música y la fama, se avecinaban problemas. La vida en la carretera les trajo dos grandes problemas, el agotamiento y las drogas. Al principio, todo parecía ir bien. La banda ganaba dinero y disfrutaba del éxito. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de preocuparse por los ensayos y las cosas que antes les importaban. Al regresar de las giras, era evidente que algo andaba mal. Todos en el grupo consumían la misma droga, cocaína. Todo empezó como una forma de mantenerse al día con sus ajetreadas vidas. Actuar noche tras noche requería mucha energía. Alguien sugirió probar cocaína para mantenerse despierto y seguir adelante. Al principio, parecía inofensivo, pero antes de que se dieran cuenta, la droga se había apoderado de sus vidas. Sorprendentemente, algunos ejecutivos discográficos incentivaron el consumo de drogas. Querían que la banda grabara de día y actuara de noche. A los ejecutivos no les importaba el bienestar de la banda, solo les importaba ganar dinero. Billy Beck, miembro de la banda, comentó más tarde: fue entonces cuando me di cuenta de que íbamos a tener problemas. A medida que la cocaína se convirtió en una parte más importante de sus vidas, la ética de trabajo de la banda comenzó a desmoronarse. Vivían a lo grande, disfrutando de la fama. Pero los problemas no tardaron en llegar. Billy Beck notó que la situación se estaba poniendo fea al ver a compañeros de banda como Satch, Sugarfoot y otros rodeados por la policía. En un momento dado, Marvin Pierce, miembro de la banda, se acercó y dijo algo impactante: Satch, tu cocaína está ahí. Fue un momento sorprendente que mostró algunos de los problemas que se esconden tras la música. Por suerte, ninguno de los miembros de la banda acabó en la cárcel. Siguieron actuando y de gira. Sus álbumes, Angel y Contradiction, se convirtieron en grandes éxitos, llegando al top 10 de las listas. Éxitos como Body Vibes y Hushaku hicieron bailar a sus fans. La historia detrás de Hushaku es interesante. La grabación original duraba entre 25 y 30 minutos, pero la redujeron a solo las mejores partes.
Cuando llegó el momento de nombrar la canción, Satch, miembro de la banda, sugirió Hushaku y se quedaron con él. La banda nunca pareció perseguir éxitos, simplemente se divertían, haciendo lo que amaban. Pero incluso con todo su éxito, los problemas los acechaban. Marshall Jones, el tesorero de la banda, recibió una llamada de un investigador del IRS. El investigador le dijo, pueden evitarme, pero no pueden evadirme. Resultó que alguien de la banda estaba emitiendo cheques no autorizados con ingresos no declarados. Habían gastado dinero en áticos, limusinas y otros lujos que ni siquiera necesitaban. Cuando Marshall confrontó a Satch, este se molestó. Le preguntó, ¿por qué no me lo dijiste? Y Satch intentó calmarlo e incluso se ofreció a pagarle la casa. Pero el daño ya estaba hecho. Como Marshall había presentado una declaración de impuestos conjunta, el IRS también lo persiguió. Amenazaron con confiscarle su casa, su coche y otros bienes. Clarence Satch Satchel era el líder del grupo. Trabajó duro para mantener la banda y traía a casa un sueldo semanal que mantenía a su familia. Pero no todos en la banda estaban contentos con él. Una noche, Marshall Jones, uno de los miembros, llamó a la esposa de Satch y le reveló su plan de expulsarlo del grupo. No era solo un desacuerdo, querían que se fuera por completo. Satch finalmente fue despedido de la banda, pero los problemas no acabaron ahí. El grupo se vio afectado por graves problemas financieros. Hacienda los demandó por impago de impuestos. Resultó que Mercury Records, su sello discográfico, no les dedujo impuestos de las regalías. Cada miembro fue responsabilizado por el dinero que no declaró. El caos financiero destruyó sus vidas. Satch lo perdió todo, su casa, sus autos y sus ahorros. Él y su esposa tuvieron que ver cómo desaparecía todo por lo que habían trabajado. Lloró como un bebé cuando se dio cuenta. Nunca lo superamos, dijo. Perderlo todo en un instante fue un dolor que cargó por el resto de su vida. Otros miembros de la banda también enfrentaron momentos difíciles. Hacienda los persiguió uno por uno y lucharon por recuperarse. A pesar de su éxito, los jugadores de Ohio pagaron un alto precio por la mala gestión financiera y la traición dentro del grupo. Se necesita mucho peso, y para tener mucho peso, hay que tenerlo todo. La banda también enfrentó grandes pérdidas personales. Leroy Sugarfoot Bonner era el alma de los músicos de Ohio. Su voz tenía un sonido único y su habilidad con la guitarra era insuperable. Los fans lo adoraban por su energía y carisma en el escenario. Leroy era el tipo de artista que te hacía sentir la música en los huesos. Una vez dijo, esta es mi vida. Esto es como mi aliento. Incluso después de décadas, Sugar lo dio todo por la música. Pero el camino de la banda no fue fácil. Lamentablemente, Leroy falleció en 2013 a los 69 años. Había estado luchando contra el cáncer, una enfermedad que finalmente le quitó la vida. Su muerte fue una gran pérdida, no solo para la banda, sino para los amantes de la música de todo el mundo. Quienes crecieron escuchando éxitos como Fire and Love Roller Coaster, sintieron que habían perdido a un amigo. La voz y la presencia de Leroy fueron clave para que los Ohio Players fueran tan especiales. Clarence Satch Satchel fue uno de los miembros originales de los Ohio Players. Podía tocar varios instrumentos, pero era más conocido por su trabajo como saxofonista. Clarence también era un talentoso compositor, contribuyendo a la creación de algunos de los mayores éxitos de la banda. En 1995, Clarence falleció repentinamente a los 55 años a causa de un aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral es una afección en la que se rompe un vaso sanguíneo del cerebro y suele ocurrir sin previo aviso. Su muerte fue un shock para todos. Clarence era una fuerza creativa en la banda y perderlo significó perder gran parte de su sonido único. Ralph Pee Wee Middlebrooks era el trompetista de la banda. Sus agudas notas de trompeta aportaban un toque audaz a la música de los músicos de Ohio. Ralph tocaba con pasión y era una parte importante del sonido característico de la banda. En 1997, apenas 2 años después de la muerte de Clarence, Ralph también falleció. Al igual que Leroy, Ralph murió de cáncer. Tenía 58 años. La pérdida de Ralph fue otro duro golpe para la banda. Para entonces, los músicos de Ohio ya luchaban por mantenerse en el foco. La pérdida de otro miembro complicó aún más las cosas. Walter Juni Morrison fue un genio musical. Fue teclista y arreglista de los Ohio Players durante los primeros años de su éxito.
Juni era conocido por su sonido innovador y sus ideas creativas, que contribuyeron a la creación de álbumes como Ecstasy. Aunque dejó la banda antes de que alcanzaran su máximo esplendor, sus contribuciones sentaron las bases de sus éxitos posteriores. En 2017, Juni falleció a los 62 años. Muchos fans y músicos lamentaron su pérdida, reconociendo que su creatividad contribuyó a definir el sonido funk. Puede que no fuera el centro de atención, pero su influencia se sintió en todas partes. Greg Webster, el baterista original de los Ohio Players, fue otra pieza vital de la banda. Como uno de los miembros fundadores, ayudó a establecer el ritmo y la energía que hicieron su música tan memorable. Greg permaneció con la banda durante sus inicios, sentando las bases para su éxito posterior. En 2022, Greg falleció a los 84 años. Fue uno de los últimos miembros supervivientes de la formación original, y su muerte marcó el fin de una era. Para los fans de los Ohio Players, fue como cerrar un capítulo en la historia de la música. El fallecimiento de Greg nos recordó lo fugaz que es el tiempo. Incluso para las leyendas, el guitarrista Robert Ward falleció en 2008 y el baterista Cornelius Johnson le siguió en 2009. Ambos fueron fundamentales en el sonido inicial de la banda. Al igual que Juni y Greg, su trabajo contribuyó a dar forma a la música que los fans aún adoran. Muchos de estos músicos dejaron la banda mucho antes de morir, pero sus contribuciones siguieron siendo parte de la historia de Ohio Players. Los Ohio Players a menudo se sienten ignorados. Los miembros supervivientes han hablado públicamente sobre sentirse olvidados por la industria musical y los fans. Fueron pioneros en su época, inspirando a innumerables artistas, pero no siempre reciben el reconocimiento que merecen. La muerte de Juni, Greg y otros miembros ha dificultado la preservación de su legado. Los miembros sobrevivientes de la banda cargan con el peso de su historia mientras lidian con tragedias personales. Es un equilibrio difícil, sobre todo cuando el mundo avanza tan rápido. The Ohio Players nos dieron música que todavía hace bailar, cantar y sentir bien a la gente. Aunque muchos de sus miembros clave ya no están con nosotros, sus contribuciones siguen vivas en las canciones que amamos. Los fanáticos y las nuevas generaciones de músicos pueden honrarlos manteniendo viva su música.